La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. 9ª temporada, año 2017. Programa número 279. La Bruja de las Palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Hoy presentamos La Postverdad. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica, José Maldonado, locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. musa inspiradora, Guaira Hoyos, conducción Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. y la participación especial de Mónica Pantoja. Cayó así, se nos cruzó delante nuestro una palabra, una extraña palabra, posverdad, la habíamos estado escuchando por allí. ¿Qué es la posverdad que se ha puesto de moda? Es una forma elegante de decir mentirita, o mentira, o estafa. Eso es la posverdad. Es decir, las cosas son de una manera, pero decimos otra. Pero no es cierto, eso es la posverdad. Una mentira que se impone y pasa a formar parte del sentido común de lo que ciertas mayorías acuerdan como verdadero. Una cosa espeluznante de nuestros tiempos. Lo hemos estado hablando en algunos programas de La Bruja, cuando hablamos de lavado de cerebro. Se impone una verdad, una versión de las cosas, digamos lo mejor, que es, tiene gravísimos problemas, está minada de errores, de datos falsos, pero se impone y termina eso repitiéndose. Mucha gente que no estudia, que no conoce el asunto, como nos pasa a muchos, con muchos temas que no conocemos, lo repiten por allí. Y eso queda entonces como versión definitiva. Yo estoy tentado de poner, aunque sea un poco antipático para algunos, un ejemplo de política. Podría ser argentina o latinoamericana. Cómo se ha convencido a muchas personas de que algunos gobiernos populistas han sido corruptos. Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Evo Morales, implicado en un asunto con una mujer. Después la misma mujer dijo que era falso. En el caso
de Argentina lo conocemos bien, la expresidenta acusada de corrupta, ladrona, qué sé yo, no se ha encontrado una prueba que la relacione con algún caso de corrupción. Los jueces están buscando por todos lados y cada vez que buscan encuentran problemas con el actual gobierno. ¿Y cómo puede ser entonces que sin pruebas se imponga una versión? El actual gobierno, que dice no ser corrupto, por ejemplo, hay muchísimos casos. En pocos meses han hecho decenas de causas de corrupción judiciales, ¿no? El gobierno actual tuvo que sacar a su principal candidato a diputado, o sea, el principal legislador. Tuvo que retirarlo de la lista. Fernando Niembro, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, tuvo que sacarlo de la lista porque reconoció que estaba implicado en un caso de corrupción. Y el caso de corrupción tenía que ver precisamente con que el actual presidente, en su cargo anterior hace 2 años, le giró dinero a este diputado, dinero que no podían justificar, varios millones de pesos. Así que tuvieron que bajarlo. El tipo dijo, no, me voy, porque todos nos enteramos de la corrupción. El propio actual presidente dijo, andate, nos descubrieron. Y sin embargo, o sea, con esos datos así clarísimos, reconocidos por el propio actual partido gobernante, al retirarlo de su candidatura, pese a eso, la gente sigue diciendo los anteriores eran los corruptos. Le dije que era un poco antipático para algunos. Algo parecido ha pasado en Brasil con Dilma Rousseff. No le han podido encontrar nada y en cambio el que la acusaba, el actual presidente de Brasil, es notorio que está implicado en cuanta corruptela existe. Sin embargo, esa versión queda ahí establecida. Como estos temas son un poco antipáticos, hemos elegido otro tema para desarrollar el concepto de posverdad. Elegimos un tema que es el cambio climático, también va a llevar enojo. ¿Por qué? La posverdad tiene esta característica. Se relaciona con nuestras, iba a decir emociones, error. Se relaciona con nuestros sentimientos. Hay una toma de partido que nosotros hacemos. Bueno, ojalá lo hiciéramos nosotros. Los comunicadores manipulan nuestros sentimientos, no emociones, sentimientos. Manipulan nuestros sentimientos para inculcarnos estas mentiras, estas versiones de la realidad que son francamente difíciles de presentar. Uno podría decir, si aspirara a ser objetivo, bueno, en todos los gobiernos hay corrupción, en algunos más y en otros menos, pero no es esa la versión que se ha hecho. Estos son 100% corruptos y estos otros son 0% corruptos. Y esto se hace enganchando estos enunciados con sentimientos nuestros. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en el programa con algunas ayudas. Y algunos de los invitados de hoy, señoras, son, me animo a decir, los más queridos del planeta. Y por suerte, en este caso, estos invitados virtuales van a estar de nuestro lado. La otra vez nos contaba Víctor Hugo Morales, estuvo aquí en Jujuy para visitar la Milagro. Nos contaba algo así que le había pasado a él. Uno, a través de pequeñas decisiones, va quedando de un lado de la calle. Y no es que uno con una mano en el mentón diga yo quiero estar del lado de John Lennon, sino que uno, viste, se hace amigo de un compañerito, el compañerito te presenta a la prima te invita a que trabajes con ella en un kiosco, entonces vos te haces amigo, uno es mamífero, se aquerencia y vas quedando de un lado de la calle. Nosotros, por suerte, sin haberlo pretendido, hemos quedado de un lado que nos parece muy cómodo para nosotros. Aunque nos llenemos de enemigos, ya va a ver usted qué importantes, qué queridos, qué admirables que son los testigos que van a hablar hoy para defender nuestro punto de vista, ya en cuanto al cambio climático. Y cuando usamos esa palabra,
tendrían que sonar gritos de indignación de que se utilice la expresión cambio climático. ¿Qué es eso de cambio climático? Bueno, Carlos, pero escúcheme, evidentemente las condiciones del clima han comenzado a cambiar. ¿Quién le dijo? ¿De dónde lo sacó? ¿Usted tiene un termómetro en su casa y ha estado midiendo las temperaturas? ¿Sí? ¿Y han cambiado realmente? ¿Con respecto a cuándo? No, bueno, hace 10 años hacía un poco de frío, no llovía tanto en mayo. Ajá, ¿y hace 100 años? No sé, qué sé yo, hace 100 años, no sé, a mí me dijeron, ve cómo comenzamos. Pero además, ¿sabe cómo se lo dijeron? Se lo dijeron con música de catástrofe. Chan, chan, chan. Si las cosas siguen así, el planeta podría... Los mares subirán y inundarán pequeñas islas donde vive gente muy bonita. Se desertificarán lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hecho con una música que da miedo, ¿eh? El cambio climático global afectará nuestra vida y la de este planeta. Entonces, evitemos que nuestros hijos y nietos hereden una catástrofe. Y esta versión de el cambio climático, ya eso es una estafa, ha sido tomada por muchísima gente. Del mismo modo del ejemplo anterior de la política, muchísimas personas buenas, bien intencionadas, con muchísima formación intelectual, han aceptado, iba a decir una barbaridad, han deglutido esta versión del mundo sin más. Y a su alrededor, claro, todo funciona armónicamente y cada tanto pasan por los canales de documentales que financia la Fundación Rockefeller y dicen, mira, ¿ves? Lo mismo que yo pienso, qué bien que te lo explican. Y se compra un libro que está en la vidriera de las principales librerías y dice, lo mismo que yo pienso, ¿ves? Tenía razón. Y el tipo puede andar por el mundo muchos años o décadas y no enterarse que en realidad le han inculcado una posverdad. Le han hecho creer que el clima ahora está cambiando. Gente grande, gente con títulos universitarios, acepta sin más esta versión que está plagada de falsedades que son alevosas, son evidentes. No sé por dónde comenzar. Vamos a comenzar cambio climático, ¿te parece? Comenzamos con cambio y después vamos a la posverdad. Me parece que viene así la mano. Primero el ejemplo y después vemos si podemos, 81, si podemos generalizar, digamos, o aplicar el caso de la estafa del cambio climático. Carlos, ¿qué está diciendo? A ver si podemos aplicar el caso de la estafa del cambio climático a la posverdad, como ejemplo de una mentira que se impone y que el sentido común, 90% de los oyentes, lo aprueba sin más. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje.
Los productores de este documental son unos herejes. Bueno, ahí comenzó este documental que está disponible en internet, creo que se llama así, La gran estafa del calentamiento global. Sobre este documental hemos hablado ya hace varios años, y es un tema sobre el cual volvemos cada tanto. No vamos en cada párrafo a decir que esto ya lo dijimos o que no lo dijimos. Vamos a hacer una presentación suponiendo que la mayor parte de la audiencia no ha escuchado aquellos viejos programas de La Bruja. ¿Quiénes hablan en este documental? Algo que no se ve en la radio. Y eso es tal vez lo más interesante de este documental. 2 datos. Los que hablan son protagonistas del asunto. Jefe de meteorología de la NASA. Jefe del servicio de meteorología de Japón. Ministro de Energía de Margaret Thatcher. Ya va a ver usted por qué es tan importante este dato. Porque Margaret Thatcher fue quien inventó este asunto del cambio climático por una cuestión política. Pero además todos ellos, bueno, el fundador de Greenpeace, etcétera, todos ellos son más bien de perfil conservador en lo político. Son de derecha, o sea que no son amigos nuestros. Ellos son procapitalistas. Nosotros no precisamente. Así que el testimonio es doblemente valioso en tanto que no son socios nuestros, socios ideológicamente hablando, no ven el mundo como nosotros, no harían las modificaciones que nosotros quisiéramos hacer, pero en este punto coincidimos, y como nos ejercitamos en La Bruja siempre que podemos, escuchamos la parte de verdad que nosotros acordamos con el entrevistado y eventualmente señalamos la parte en la que discordamos con el entrevistado, porque para nosotros este objetivo, como algunos otros, son objetivos fundamentales del cambio cultural que tenemos que hacer. No es ni bueno ni malo. Algunas cosas que dice me interesan, coincido, me enriquecen. Otras no. No hace falta que sea ni enemigo ni mi mejor amigo. Acuerdos parciales. Parte de la manipulación consiste en empujarnos hacia las dicotomías, blanco-negro, homosexual o heterosexual, super macho o super minita. Lo que está en el medio no se decodifica y es mal visto. Cualquier no sé, o a veces sí, a veces no, no vende. Vende si es con todo, con la pasión, con entusiasmo, con convicción. Eso es lo que está de moda, lo que impone Hollywood, Netflix, Disney y así. Así que los que hablan son personas protagonistas de estos asuntos. No hace falta que usted esté de acuerdo, pero le doy perfil. Y son conservadores. De hecho, han hecho este documental quejándose de que esto del calentamiento global lo han hecho los zurditos cuando se cae la Unión Soviética. No saben qué hacer y entonces se ponen a apoyar estas cosas en contra del capitalismo. A nosotros no nos interesa todo eso. Nosotros estamos donde estamos. En ese sentido tendríamos nosotros que apoyar el cambio climático. Nosotros decimos no, yo estoy en contra del capitalismo, no de lo que va a pasar dentro de 50 años con el clima. Eso no sé, lo vemos después. Yo hoy estoy viendo la impudicia de los intereses que gobiernan el mundo. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué vaya a pasar dentro de 50 años con el cambio climático? Si suben o no los mares. Eso es lo que quieren que yo piense. Que envíe mi accionar a preocupaciones acerca de lo que va a ocurrir. Y que no enfoque, en cambio, mi hacer hacia lo que evidentemente está pasando acá muy cerca de esta radio. Con esta cosa desaforada de una minoría que quiere obtener beneficios aunque destruya el planeta. Y entonces, a través de esta historia del calentamiento global, el cambio climático, te sacaron el foco de lo que importa y te lo enviaron a suposiciones y discusiones técnicas. Esa es nuestra mirada. Ellos han hecho el documental porque dicen, los zurditos, a través de esto del cambio climático, nos están criticando el capitalismo. Yo no sé cómo es el capitalismo en Inglaterra, yo sé cómo es acá. Sé la cara
de indignidad, de mala voluntad, las escalas concretas, y encima la provincia no las conoce bien de cerquita, y conoce los detalles incluso. Así que nosotros estamos observando eso. Tal vez estos señores no conozcan un capitalismo tan rancio como el de la clase dirigente provincial o incluso argentina y hasta latinoamericana, diría yo. Audio siguiente, bueno, un poquito de historia del cambio climático. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales, así que ¿por qué creemos que ahora es diferente? Hubo infinidad de cambios climáticos, y no solamente en la historia muy antigua del planeta, sino en los últimos cientos de años. En los últimos 1000 años hubo gran calentamiento hace 1000 años. Se le llama óptimo climático medieval. Además, fíjate el nombre, óptimo. ¿Por qué? Porque el calorcito está bueno. Lo que complica la cosa es el frío. Así que óptimo climático medieval es año 1000 más o menos, y ahí estaba todo fenómeno. Explota la vida. Vacas pastando en Groenlandia. ¿Cómo dijo Carlos? Verde, Greenland, Groenlandia. Llegan los vikingos a Norteamérica gracias a que estaban derretidos los polos, hace 1000 años nada más. Después se enfrió y se volvió a formar el hielo. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Cuál fue la causa de que se enfriara el planeta? Y no sé, algo pasó. La industria, la tala indiscriminada. ¿Qué fue? La estufa querosén. Algo pasó que se enfrió. Se enfrió más o menos a partir de 1350, más o menos, siglo XIV, se enfrió durante 500 años. Y no hace tanto, mi abuelo vivía. Se comenzó a calentar un poquito la cosa, terminó la pequeña edad de hielo, y yo te diría, está terminando todavía. Eso fue todo lo que ocurrió. Perfectamente dentro de algunos años, dentro de algunos siglos, van a describir el actual calentamiento como el final de la edad de hielo. ¿Me seguís? Pequeña edad de hielo, que comenzó en 1350, terminó en 1850, pero no termina un día, sino que son procesos de calentamiento, enfriamiento, hasta que se derriten los polos, etcétera, y el clima se hace más templado. Tarda un tiempo hasta que no se calentó del todo, los polos se resisten a calentarse, entonces mantienen el frío, la pequeña edad de hielo no termina del todo. O sea que tenemos hace poco en términos planetarios, hace poco tenemos que terminar la pequeña edad de hielo. ¿Qué te preocupa de que haya calentamiento, encima calentamiento, que es benéfico para la vida? Aumento de dióxido de carbono, bienvenido. Las plantas se alimentan de eso. O sea, si ocurriera lo contrario, yo entendería la preocupación. Si disminuyera el dióxido de carbono y disminuyera la temperatura, yo diría, uy, tenemos un problema.
Pero acá ni siquiera advertimos el problema como insinúa el documental. Ojalá hayamos encontrado la manera de calentar el planeta. Pero en todo caso, la discusión es: estamos contaminando el planeta. Estamos enviando a la atmósfera un montón de gases artificialmente, pero además, ¿para qué los enviamos? ¿Para la felicidad de la humanidad? ¿O para el beneficio a unos pocos? ¿Para saciar una especie de manía consumista de tener el último modelo del auto o ir a 20 kilómetros por hora más rápido que hace 5 años? ¿Para qué lo estamos contaminando? Porque si lo estuviéramos contaminando para la felicidad del universo, suponete, y nosotros quisiéramos, en un acto de amor, entregar lo que tenemos, incluida la salud del planeta, por altos ideales que tengamos, uno dice, bueno, lo podemos discutir en todo caso. Fijémonos si tenemos derecho a las próximas generaciones, pero no lo estamos haciendo por eso. Ni siquiera lo estamos haciendo porque todos lo decidimos. Lo hace una pequeña élite que además nos bombardea todo el tiempo para que nosotros consumamos más cosas de plástico, más petróleo, más calefacción, más... Así que el problema, me parece, no es que el clima esté cambiando, que muy posiblemente esté cambiando por los motivos de siempre. El problema es que una pequeña minoría, que incluso manipula nuestras creencias, quiere beneficiarse un poco más y no le importa hacerle daño al planeta. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La bruja de la otra orilla. De Colección.